Encontré un preservativo en su bolso y lo pinché. Un mes después, ella me dijo, felicidades, vas a ser papá. Hola, soy Jake, tengo 36 años y trabajo como técnico en informática. No es precisamente el tipo de empleo que hace que una mujer se derrita, pero paga las cuentas en nuestro pequeño pueblo. Mi esposa, Sarah, se dedica a las ventas médicas, siempre sonriente, encantadora y con un aire calculado, trepando la escalera corporativa como si su vida dependiera de ello. Quizás así sea. Una tarde, en nuestra cocina, sostuve la prueba de sus actividades extracurriculares y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era tristeza, sino algo más cortante y calculador. La mayoría de los hombres habrían ido a su oficina a gritar, a exigirle explicaciones, pero yo siempre fui el tipo callado, el que piensa 3 movimientos por adelantado. En lugar de confrontarla, me puse creativo. Cambié todas las pastillas de Viagra por laxantes de máxima potencia, idénticas en color y forma, y luego tomé una aguja e hice diminutos orificios en cada envoltorio de preservativo, lo suficiente para que resultaran poco fiables sin que pareciera un daño evidente. Esa noche, Sarah regresó a casa sonriente, me besó en la mejilla como si nada hubiera cambiado y me preguntó cómo había estado mi día. Contesté con la misma rutina de siempre, mientras observaba su rostro en busca de alguna señal de culpa. Nada. Era buena, debo reconocerlo. Durante la cena comentó que tendría que trabajar hasta tarde otra vez, que se acercaba una gran presentación y quizá tendría que quedarse en un hotel del centro. Pregunté con naturalidad qué hotel sería. Respondió, el Panview Motor Inn, ya sabes, ese junto a la autopista. El Panview, un motel de mala reputación que cobraba por horas. Muy elegante, Sarah. Aquella noche, mientras dormía, escondí un AirTag bajo el asiento de su coche. La tecnología tiene sus ventajas cuando sabes usarla. 3 días después recibí una alerta en el teléfono, el coche de Sarah estaba aparcado en el Panview a las 2 de la tarde de un jueves, en pleno horario laboral. Conduje hasta allí, estacioné detrás de un camión de reparto y esperé. 20 minutos más tarde, vi a Sarah salir de la habitación número 12, arreglándose el cabello. Detrás de ella apareció Derek, un compañero de su oficina al que había conocido en la fiesta de Navidad del año anterior, un tipo musculoso, arrogante y fanático de los batidos de proteínas, el típico hombre que llama amigo a todos y presume de bíceps cada vez que se ríe. Los vi despedirse con un beso apasionado, no un simple roce, sino uno que dejaba claro lo que acababa de suceder en esa habitación. Sarah llevaba la lencería negra que yo le había regalado en nuestro aniversario, la misma que dijo que era demasiado elegante para usar a diario. Mi cámara capturó todo, marcas de tiempo, ubicación exacta, sus rostros con total nitidez. Pero las imágenes no eran suficientes, yo quería más. Revisé el teléfono de Sarah y encontré el número de Derek guardado como de contabilidad. Le envié un mensaje y obtuve su buzón de voz, una voz profunda, segura, arrogante. Esto iba a ser divertido. La semana siguiente me tomé un día de baja y monté una verdadera vigilancia, nada de fantasías de película. Alquilé un coche, compré binoculares y aprendí su rutina. Cada martes y jueves era igual, Sarah me escribía diciendo que trabajaría hasta tarde y luego se encontraba con Derek en el Panview. Ese jueves me instalé en la habitación contigua a la suya. Las paredes eran finas y se escuchaba todo. Lo que oí me hizo hervir la sangre. Su marido es un pelele, dijo Derek con tono burlón. Sarah asegura que apenas la toca ya, el pobre no tiene idea de lo que se está perdiendo. La risa de Sarah sonaba como vidrio quebrado. Jack es dulce, pero tan seguro, tan predecible. Cree que el romanticismo es llevarme café a la cama. Lo que no sabe no le hará daño. Derek replicó, ahí es donde se equivoca. Pasé la siguiente hora escuchándolos ridiculizar mi matrimonio, mi trabajo e incluso mi forma de vestir. Cada palabra era otro clavo en su ataúd. Cuando finalmente se marcharon, ejecuté mi plan. El BMW negro de Derek estaba estacionado bajo un foco de seguridad impecable. Aflojé las válvulas de los 4 neumáticos hasta que apenas retenían aire y luego vertí una lata entera de jugo de sardina en el sistema de ventilación de su coche. El olor tardaría semanas en desaparecer. Esa noche, Sarah volvió quejándose de fuertes retortijones. Creo que estoy enfermándome, gimió, corriendo al baño por tercera vez en una hora. Pobrecita, le dije, entregándole un vaso de agua. Deberías tomártelo con calma mañana. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi viejo amigo del gimnasio, Mac. Tío, tienes que escuchar esto.
Derek, el tipo de la oficina de tu mujer, tuvo un accidente durante su entrenamiento ayer, diarrea explosiva justo en medio de su récord personal de sentadilla. Tuvieron que cerrar toda la sección del gimnasio para limpiarla. Casi me atraganté con el café, no era broma, las grabaciones de seguridad ya estaban circulando y aquel tipo se había convertido en una leyenda, aunque no precisamente en un buen sentido. La fase 1 estaba funcionando a la perfección, pero yo no había terminado, ni de lejos. 2 semanas después, Sarah regresó a casa pálida y temblorosa. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, con lágrimas corriéndole por el rostro. Jack, necesito decirte algo, susurró. Estoy embarazada. Sentí que el corazón se detenía. ¿Embarazada? Ella asintió, sujetando mis manos. Es tuyo, tiene que ser tuyo, lo juro por la tumba de mi madre. Lo curioso era el momento, yo había estado llevando la cuenta de nuestra intimidad, exactamente 0 veces en los últimos 2 meses. Sin embargo, fingí ingenuidad. ¿Estás segura?, pregunté. Claro que lo estoy, hemos estado intentándolo, ¿recuerdas? No lo habíamos intentado, apenas hablábamos. ¿Cuándo había ocurrido aquello? Sarah balbuceó una historia sobre un error en su ciclo, sobre lo ocupados que habíamos estado, sobre cómo había olvidado la última vez que estuvimos juntos. Cada palabra era una mentira y los dos lo sabíamos. Esa noche, mientras ella dormía inquieta a mi lado, tracé mi siguiente movimiento. Ya les había dado laxantes y problemas con el coche, ahora era momento de ponerme serio. Comencé con el trabajo de Derek. Una breve investigación reveló que la empresa en la que trabajaba tenía normas estrictas sobre las relaciones en el lugar de trabajo. Una denuncia anónima a Recursos Humanos, acompañada de capturas de pantalla extraídas del teléfono de Sarah al que había accedido usando su Face ID mientras dormía, puso todo en marcha. En cuestión de días, Derek fue citado a una reunión disciplinaria. Su jefe no estaba nada contento con el romance en la oficina, especialmente tratándose de una empleada casada. Pero Derek no era mi único objetivo. La mejor amiga de Sarah, Jenny, había estado encubriendo el asunto, inventando viajes de trabajo y reuniones falsas. Era hora de convertirla en un recurso. La abordé en la cafetería donde trabajaba, deslizándome en la mesa durante su descanso. Tenemos que hablar, dije. Su rostro palideció. Jack, ¿qué haces aquí? Sé lo de Sarah y Derek, respondí en voz baja. La pregunta es cuánto tiempo llevas ayudándoles a mentirme. La taza de café tembló en sus manos. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré la foto de Sarah y Derek besándose frente al motel. 3 meses, Jenny. 3 meses cubriéndole mientras me ridiculizaba. Jack, así será, me vas a contar todo, cada mentira, cada coartada que fabricaste. O envío esta foto a todos los contactos de Sarah, incluyendo a su jefe y a sus padres. Jenny rompió en llanto. Entre sollozos confesó todo, las falsas noches de chicas, las historias inventadas sobre conferencias, incluso cómo ayudó a Sarah a escoger la lencería para sus encuentros. Ella dijo que tenían problemas, gimió. Dijo que ya no la amabas. ¿Te mencionó que está embarazada?, pregunté. Los ojos de Jenny se abrieron de par en par. Y afirma que es tuyo. La verdad le cayó como un martillo. Dios mío, Jack, lo siento tanto. La dejé con una advertencia, dejara de encubrir a Sarah o se convertiría en daño colateral de lo que vendría. Ese fin de semana subí la apuesta. El complejo de apartamentos de Derek tenía reglas estrictas sobre ruido, quejas y daños en la propiedad. Unas cuantas llamadas anónimas sobre música a todo volumen y el persistente olor a pescado podrido atrajeron la atención del casero. Cuando inspeccionaron el coche de Derek, aún apestando a sardinas, y encontraron pruebas del romance que yo mismo había colocado estratégicamente, iniciaron un proceso de desalojo. Sarah se estaba desmoronando. El susto del embarazo, los problemas de Derek en el trabajo, las molestias estomacales continuas causadas por mis sustituciones con laxantes, todo comenzaba a alcanzarla. Algo anda mal, confesó durante la cena una noche. Derek se comporta extraño, su coche huele horrible, tiene problemas en el trabajo y apenas me habla. Quizá esté estresado, sugerí con fingida amabilidad. Las relaciones en el trabajo suelen complicarse. Ella me miró con suspicacia. ¿Qué quieres decir? Nada específico, solo que mezclar negocios con placer rara vez termina bien. Esa misma noche Sarah me enfrentó directamente. Se quedó en el umbral de nuestra habitación, con el rímel corrido por las mejillas, más frágil de lo que jamás la había visto.
Fuiste tú, ¿verdad?, susurró. Los problemas de estómago, el coche de Derek, todo, ¿por qué? Podría haber seguido fingiendo, podría haber negado todo. En cambio, sonreí. ¿Fue algo que dije o algo que hiciste tú en la habitación 12 del Pandium Motoren? Su rostro se desplomó. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? El suficiente para ponerme creativo. Ella cayó de rodillas, sollozando. Lo siento tanto, Jack, no significó nada, fue solo que, diversión, emoción, algo para entretenerte mientras tu aburrido marido pagaba las cuentas. Por favor, suplicó, lo terminaré, no volveré a verlo, podemos superarlo. Me reí, un sonido tan frío que hasta a mí me estremeció. ¿Superarlo, Sarah? Estás embarazada del hijo de otro hombre, pasaste meses mintiéndome en la cara, burlándote de mí con tu amante, usando nuestro dinero para pagar tus habitaciones de hotel, ¿qué exactamente quieres que superemos? El bebé podría ser tuyo, basta. Levanté la mano. Detente. No nos habíamos tocado en 2 meses, yo lo había estado registrando. La verdad quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla afilada, y la última mentira de Sarah sangraba en el suelo de nuestra habitación. ¿Qué quieres?, susurró. Quiero que entiendas algo, le dije sentado al borde de nuestra cama. Durante meses, tú y Derek han estado jugando con mi vida, riéndose de mí, compadeciéndome, tratándome como a un pobre imbécil incapaz de ver lo que tenía delante. Pues bien, ahora me toca jugar a mí. Jack, por favor, aún no he terminado, Sarah, ni de cerca. La siguiente fase requería paciencia. Esperé a que Derek recuperara la confianza, a que creyera que lo peor había quedado atrás. Entonces ataqué primero. Envié todas las capturas de sus mensajes coquetos a la exnovia de Derek, una mujer llamada Lisa que aún lo seguía en redes sociales. La reacción de Lisa fue explosiva, apareció en su lugar de trabajo gritando sobre infieles y destructores de hogares, montando un escándalo que terminó con otra sanción para Derek. Después escalé hacia sus familias. Los padres de Sarah, católicos devotos que habían educado a su hija para valorar el matrimonio y la fidelidad, recibieron un paquete anónimo con copias impresas de cada mensaje de texto, cada recibo de hotel y cada prueba que había reunido. El teléfono de Sarah sonó a las 6 de la mañana siguiente, la voz de su madre se escuchó en nuestra habitación, cargada de decepción y furia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Jack, a tu matrimonio, a nosotros? Fingí dormir mientras Sarah intentaba explicarse, su voz quebrándose con cada excusa fallida. Al mediodía toda su familia lo sabía, por la tarde, medio pueblo ya susurraba sobre el asunto. En los pueblos pequeños los secretos se esparcen más rápido que el fuego. El mundo de Derek también se derrumbaba. Su aviso de desalojo llegó el mismo día en que su jefe le dio una última advertencia sobre la conducta en la oficina. Su coche seguía apestando a pesar de las limpiezas profesionales, y su reputación en el gimnasio había quedado arruinada para siempre. Pero yo había guardado lo mejor para el final. 3 semanas después, orquesté la confrontación definitiva. Era viernes por la noche en Murphy's Bar, el principal punto de encuentro de la ciudad. Allí estarían la mitad de los compañeros de Sarah, junto con Derek y la mayoría de nuestros amigos en común. Llegué temprano, ubicándome en la barra con una vista clara de la entrada. Cuando Sarah y Derek llegaron por separado, aún intentando mantener las apariencias, yo estaba preparado. Derek se acercó a la barra y pidió su cerveza habitual, con esa seguridad fingida que mantenía a pesar de que todo a su alrededor se desmoronaba. Derek, dije girándome en el taburete para mirarlo, qué casualidad encontrarte aquí. Se tensó al reconocer la amenaza en mi voz, aunque quizá no pudiera identificarla por completo. Jack, hey, hombre. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté con tono casual. He oído que tuviste algunos problemas con recursos humanos. Su mandíbula se apretó. Nada que no pueda manejar. ¿Y tu apartamento, ya encontraste un nuevo lugar? Ahora empezaba a entender, sus ojos se entrecerraron, recorriendo la barra para ver quién podía estar escuchando. Buena noticia para mí, todos lo estaban. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó Derek, acercándose un paso más. Sonreí y saqué mi teléfono. Con un toque activé la aplicación de grabación, el micrófono captó cada palabra. Solo me preguntaba cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa, dije lo bastante alto para que las mesas cercanas escucharan. El bar se volvió más silencioso, nunca del todo en un sitio como Murphy's, pero lo suficiente para que las conversaciones se pausaran. El rostro de Derek se puso rojo. Estás borracho, no sabes de qué hablas. La habitación 12 del Pandium Motoren, continué,
todos los martes y jueves durante los últimos 4 meses. A menos que me equivoque. Sarah apareció a su lado, pálida de pánico. Jake, no aquí. ¿Por qué no aquí?, respondí. ¿No te dio vergüenza hablar de nuestro matrimonio en esa habitación de motel? ¿Recuerdas lo que dijiste sobre que yo era seguro y predecible? Las manos de Derek se cerraron en puños. Cállate. ¿O qué, me vas a golpear delante de todos estos testigos? Eso sí que ayudaría a tu situación profesional. La multitud estaba completamente atenta, fingiendo no mirar mientras absorbía cada palabra. ¿Quieres la verdad?, estalló Derek, incapaz de contenerse. Bien, sí, he estado con Sarah. Ella vino a mí, Jake. Estaba sola, descuidada, cansada de estar casada con un aburrido friki de la informática que no podía satisfacerla. Perfecto. Acababa de confesar adulterio, grabado y enfrente de medio pueblo. Interesante, dije con calma. ¿Y el bebé que está esperando, de quién es? Sarah jadeó. Jake, no, todos deberían saberlo, continué. Mi esposa está embarazada y jura que es mío, pero no hemos sido íntimos en más de 2 meses. Así que, o es una concepción inmaculada, o Derek ha estado más involucrado en mi matrimonio de lo que imaginaba. El rostro de Derek se volvió pálido al comprender las implicaciones. A nuestro alrededor, los teléfonos empezaban a grabar, las conversaciones se apagaban por completo. Mientes, dijo con voz débil. Ah, sí, estoy mintiendo, Sarah, ¿quieres decirle a todos cuándo fue la última vez que compartimos la cama o prefieres que consulte el calendario que he estado llevando? Sarah se quebró, con lágrimas corriendo por su rostro. Basta, Jake, por favor, detente. Pero yo no me iba a detener, no después de meses de humillaciones, de que me trataran como a un idiota mientras se reían a mis espaldas. Ahora viene mi parte favorita, continué, mi voz resonando en el bar ya completamente en silencio. He estado reemplazando la Viagra de Derek por laxantes durante semanas, cada velada romántica que planearon terminaba con él corriendo al baño. Y los preservativos que compró Sarah, les hice agujeros a todos. El murmullo recorrió la multitud, algunos se rieron a pesar del drama. Derek se lanzó hacia mí, pero estaba preparado. Retrocedí, dejándolo golpear al aire, y con un leve empujón lo hice tropezar contra una mesa. Agresión frente a testigos, dije con calma. A tu abogado le encantará. Sarah trató de sujetar a Derek para apartarlo, pero él la empujó bruscamente. Ella tropezó, casi cayendo, y de inmediato la simpatía del público se inclinó hacia mí. No la toques, ordené poniéndome entre ellos. Ya has hecho bastante daño. Derek respiraba agitadamente, mirando a su alrededor. Los rostros de la multitud lo observaban con asco y juicio. Su reputación en este pueblo estaba acabada y él lo sabía. Esto no ha terminado, gruñó. Sí lo está, respondí. A menos que quieras que comparta los vídeos que tomé de ustedes en el motel. Era mentira, nunca los había grabado directamente, pero Derek no lo sabía. El color se le esfumó del rostro. Estás faroleando. Yo sonreí y guardé silencio. A veces, el silencio es la amenaza más efectiva. Derek empujó a la multitud y se dirigió a la salida. Sarah intentó seguirlo, pero la sujeté del brazo. Quédate, le dije. Terminemos esta conversación. Ella miró alrededor, viendo las caras de quienes nos conocían desde hacía años, personas que habían asistido a nuestra boda, que habían celebrado nuestros aniversarios. Sus expresiones mostraban decepción, juicio, en algunos casos incluso repulsión. No puedo, susurró. No puedo hacer esto aquí. Tú lo empezaste aquí, le recordé. Cada vez que llegabas a casa y me mentías, lo hacías aquí, en nuestro pueblo, frente a nuestros amigos, dentro de nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Conseguiste lo que merecías, pedazo de patético. Al parecer, Derek enviando amenazas desde el aparcamiento. Levanté mi teléfono mostrándolo a todos. Y ahora me está amenazando por mensaje. Quizá alguien debería mencionar esto a la policía. 3 personas sacaron sus teléfonos de inmediato. El mensaje amenazante de Derek sería denunciado en cuestión de minutos. Sarah lloraba desconsolada, el rímel chorreándole por las mejillas. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho. ¿Lo sientes por qué? Por haber sido descubierta, la corregí. ¿Por ver cómo tu plan perfecto se derrumbó? Porque no lo sientes por lo que hiciste. Si realmente lo sintieras, habrías parado meses atrás.
Jenny apareció a su lado, intentando consolarla. Recordé nuestra conversación en la cafetería, su promesa de dejar de encubrirla. ¿Sigues cubriéndola?, le pregunté. Jenny negó con la cabeza. Intenté que te lo contara, de verdad lo intenté, Jack. No lo suficiente. La multitud empezaba a dispersarse, el espectáculo parecía haber terminado. Pero yo tenía un acto más preparado. Oh, Sarah, la llamé cuando se dirigía hacia la salida. Deberías saberlo, ya he contactado a un abogado para el divorcio. Y esa prueba de embarazo que tiraste la semana pasada, la que salió negativa, la encontré. Sarah se detuvo en seco, mirándome con ojos horrorizados. Así es, no estás embarazada. Nunca lo estuviste. Solo otra mentira para manipularme y lograr que me quedara. La última pieza de su historia se derrumbó. Incluso Jenny se apartó de ella, comprendiendo hasta dónde había llegado el engaño. Sarah salió corriendo del bar, dejándome de pie frente a una multitud que ahora me veía como la víctima que finalmente había decidido luchar. Pero yo no había terminado. Todavía no 2 días después, el coche de Derek fue encontrado en el aparcamiento de una estación de camiones a 80 kilómetros de aquí. Al parecer, se había marchado del pueblo sin previo aviso, abandonando su alquiler, su trabajo y su vida. Corrió el rumor de que alguien lo vio subir a un autobús Greyhound rumbo al sur. Sarah intentó regresar a casa, intentó explicarse, rogó perdón. Yo la escuché suplicar desde el otro lado de la puerta cerrada de nuestra casa, pero no la dejé entrar. Jack, por favor, sollozaba. No tengo a dónde ir, mis padres no me hablan, mis amigos no responden a mis llamadas, perdí mi trabajo, no tengo nada. Deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir nuestro matrimonio, respondí a través de la puerta. Cometí un error terrible, pero ya se acabó, Derek se fue, podemos empezar de nuevo. Ya no hay nosotros, Sarah. No lo ha habido desde hace meses. La escuché deslizarse contra la puerta hasta sentarse en el porche delantero, llorando. Los vecinos miraban desde sus ventanas, testigos del acto final de la destrucción de nuestro matrimonio. Tras 1 hora, finalmente se marchó. Los papeles de divorcio se presentaron el lunes siguiente. Sarah no impugnó nada, no podía pagar un abogado y sabía que no tenía argumentos. Yo me quedé con la casa, el coche y la cuenta de ahorros. Ella se quedó con sus préstamos estudiantiles y sus deudas de tarjeta de crédito. 6 meses después estaba sentado de nuevo en el bar de Murphy, tomando una cerveza y viendo el partido de fútbol. El camarero, Tommy, limpiaba vasos cerca de mí. ¿Has oído que fue de Derek?, preguntó con tono casual. No, respondí, bebiendo un sorbo. Y no me importa. Dicen que está lavando platos en un restaurante de Florida, viviendo en un motel barato, apenas sobreviviendo. Asentí, guardando la información sin comentar nada. ¿Y Sarah, qué hay de ella? Escuché que trabaja en un call center en Portland, compartiendo un estudio con 3 compañeros de piso. Encogí los hombros. La gente toma decisiones y luego vive con las consecuencias. Tommy asintió, entendiendo el subtexto. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo en voz baja. Hice lo que ellos me obligaron a hacer, lo corregí. Mi teléfono sonó, número desconocido. Lo dejé ir al buzón, pero la curiosidad pudo más. Reproduje el mensaje, era la voz de Sarah, cansada y derrotada. Jack, sé que probablemente no quieras oírme, pero necesitaba decirte algo. Derek me contactó ayer, quiere volver conmigo, dice que ha cambiado, pero le dije que no. Le dije que al fin entiendo lo que perdí cuando te perdí a ti. Sé que nunca me perdonarás, y no lo merezco, pero quería que supieras que ahora comprendo lo que tenía, lo que tiré a la basura por nada. Espero que encuentres a alguien que te valore como yo debía hacerlo. Espero que seas feliz. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Algunos hombres envían flores cuando buscan venganza. Otros contratan abogados o detectives privados. Algunos rayan coches o pinchan neumáticos. Yo prefiero un toque más personal, un poco de creatividad, mucha paciencia y la certeza de que la mejor venganza no es desquitarse, sino asegurarse de que comprendan exactamente lo que perdieron y por qué jamás lo recuperarán. Terminé mi cerveza, pagué la cuenta y salí al frío anochecer de Maine. Detrás de mí, el bar de Murphy bullía de conversación y risas, la vida seguía como siempre. Mañana quizás recibiría otra llamada de Sarah, o tal vez Derek intentaría contactarme. Podría haber más drama, más intentos de arrastrarme de nuevo a su caos. Pero esa noche yo era libre.
Libre de sus mentiras, de sus manipulaciones, de sus juegos tóxicos. Libre para construir una vida que no girara en torno a limpiar el desastre de otros. Subí a mi coche y conduje a mi casa silenciosa, donde nadie me mentía, donde nadie se burlaba de mí a mis espaldas, donde al fin podía dormir en paz. Algunos dirán que lo que hice fue cruel, que fui demasiado lejos, que destruí 2 vidas por una infidelidad. Pero ellos no vivieron meses de engaños. No escucharon a su esposa reírse de sus carencias con su amante. No encontraron Viagra y preservativos en el bolso de su mujer mientras ella decía que no había dinero para salir a cenar. Yo le di a Sarah y a Derek exactamente lo que ellos me dieron a mí, una lección magistral de consecuencias. Y, sinceramente, dormí mejor que en años. Historia 2. Llamada en medio de la noche me despertó de la cama, luego conduje 200 millas en medio de una tormenta de nieve y me derrumbé cuando vi a mi madre acurrucada afuera de una gasolinera. Hola a todos. Me llamo Alexander Ken. La llamada llegó a la medianoche exacta, sacándome de un mar de papeles y del sabor amargo del café frío. Mi apartamento en Bozeman estaba completamente a oscuras, iluminado apenas por el parpadeo de una reposición de un programa policial en la televisión. La nieve golpeaba contra los cristales como 1000 pequeños puños, y la calle de abajo ya estaba cubierta por un manto blanco recién caído. Estuve a punto de no contestar aquel número desconocido, pero al hacerlo una voz atravesó la estática con el peso de lo inevitable, oficial Dawson, del Departamento de Policía de Billings. Me informó que habían encontrado a mi madre afuera de una gasolinera Conoco, sin abrigo, descalza, perdida en la tormenta, con moretones en el cuerpo, aterrorizada, y repitiendo mi nombre. Habían pasado 7 años desde la última vez que nos dirigimos la palabra. 7 años desde que me gritó por marcharme de casa a estudiar Derecho, acusándome de haber abandonado a la familia mientras ella depositaba todo su orgullo en mi hermano mayor, Jet. Él era siempre el hijo dorado, el atleta, el heredero del apellido Kane. Yo, en cambio, era el demasiado sensible, el conflictivo, el que se marchaba dejando claro que elegía mi propio destino por encima de todos ellos. Cargaba esa herida como una marca indeleble. Ahora Dawson me explicaba que ella se había negado a ir al hospital, murmurando que yo sabría qué hacer. Me insinuó algo más oscuro, signos de abuso, quizá algo peor, aunque mi madre ya había retirado la acusación. Estaba aterrada, y aún así protegía a la misma mano que la había golpeado. Esa paradoja la conocía demasiado bien. No preparé equipaje, me enfundé el abrigo más pesado, metí un botiquín bajo el brazo y tomé las llaves de mi viejo todoterreno. En cuanto entré a la Interestatal 90 el mundo desapareció, engullido por la ventisca, con la carretera borrada bajo el hielo. 2 veces en las primeras 10 millas perdí el control del vehículo y estuve a punto de caer en la cuneta, pero logré recuperar el rumbo. Mantuve las manos firmes en el volante, la mandíbula rígida, y me negué a encender la radio. La única banda sonora era el viento aullando como un animal, los limpiaparabrisas chirriando sobre el hielo y los latidos de mi corazón golpeando en mis oídos. El trayecto se convirtió en un túnel hacia el pasado. Cada ráfaga blanca desenterraba recuerdos que había intentado sepultar, Jet empujándome por las escaleras cuando tenía 9 años, el crujido de mi brazo al estrellarse contra el suelo de azulejos, las semanas con el yeso mientras mamá me reprochaba estar exagerando, Jet encerrándome fuera en la nieve, mis dientes castañeteando contra la puerta de vidrio mientras ella me decía que dejara de causar problemas. Con cada milla mis manos se aferraban más fuerte al volante. A las 4 de la madrugada, tras 200 millas de silencio helado, llegué al aparcamiento de la Conoco, los neumáticos chillando contra los montones de nieve apilada. Mis faros la iluminaron de inmediato, mi madre estaba encogida entre un contenedor de basura y la máquina expendedora de refrescos helada. Tenía el cabello enredado, los labios agrietados y sangrantes, y un hematoma púrpura extendiéndose por su mejilla. Estaba descalza, temblaba con tal violencia que podía oír el castañeo de sus dientes desde varios metros. Mamá, la llamé, mi voz tropezando con una palabra que no pronunciaba desde hacía años. Ella se estremeció y me miró como si dudara de que yo fuera real. Me arrodillé, envolví sus hombros con la manta que le había dado la policía y la atraje contra mí, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Estoy bien, susurró con voz rota, sacudiendo la cabeza, solo me resbalé, fue torpeza. Pero sus ojos la delataban, erráticos, desorbitados, temerosos de una sombra inexistente. El oficial Dawson se mantenía cerca, apoyado en su patrulla, con el rostro endurecido. Me dijo que Jet la había echado a la calle, aunque luego ella cambió su versión y aseguró que lo había imaginado. Su mirada se clavó en la mía,
Has visto los moretones, sabes lo que está pasando. La acomodé en el todoterreno, encendí la calefacción y ella se acurrucó en la manta. Por primera vez me miró de frente, con los ojos vidriosos, y susurró, no dejes que él lo arrase todo. Luego cerró los párpados, como si las palabras se le hubieran escapado en contra de su voluntad. El conflicto ya no era abstracto, estaba sentado a mi lado, envuelto en una manta policial, cubierto de moretones, sangre contra sangre, justicia contra silencio. Mientras me alejaba de la gasolinera una pregunta se clavaba en mi pecho como una hoja afilada, ¿cómo convencer a una madre de decir la verdad cuando el monstruo al que protege es su propio hijo? Al amanecer, la tormenta había amainado. Pero Billings estaba sepultada bajo un silencio blanco. Me registré con mi madre en el único lugar que a esa hora no haría preguntas, el Moonlight Inn, un viejo motel con cortinas manchadas de nicotina, una caldera que retumbaba como si fuera a estallar y un olor rancio que impregnaba la alfombra. La ayudé a recostarse en la cama, cuyos resortes se quejaron bajo el peso de su frágil cuerpo. Me movía por instinto. Años de trabajo legal me habían enseñado a catalogar pruebas, pero esta vez se trataba de mi madre y mis manos temblaban. Le limpié el labio agrietado, envolví su muñeca donde la hinchazón presionaba contra el hueso, apliqué compresas en los moretones que florecían por sus brazos. Anotaba cada detalle en mi mente, forma, tamaño, color, ubicación. No podía evitarlo, era mitad hijo, mitad abogado. Ella sostenía un vaso de sopa de máquina expendedora, el vapor empañaba sus gafas, pero sus manos temblaban tanto que tuve que sostenerlo por ella. No me miraba a los ojos, cada vez que lo intentaba, su mirada se escabullía como un animal asustado. Sobre la mesilla descansaba su viejo teléfono plegable, la pantalla parpadeando en rojo con un 1% de batería. Lo conecté a mi cargador y revisé los mensajes de voz. Uno me congeló en el sitio, la voz de Jet, baja, fría, irreconocible. Me has avergonzado, mamá. Sigue así y la próxima vez nadie te va a encontrar. Guardé el archivo con el pecho ardiendo. Cuando le pregunté por ello, negó con la cabeza. No lo entiendes, está intentándolo, solo pierde la calma. Hablaba como quien repite excusas ensayadas, del mismo modo en que alguna vez lo justificó cuando me empujaba, cuando me encerraba afuera, cuando me rompía los huesos. Recordé la última noche en que discutimos, 7 años atrás en esa misma ciudad. Ella me gritó en la cocina, enmarcada por aquellas cortinas amarillas, diciéndome que no regresara si creía ser mejor que la familia. Eligió la ambición de Jet, su encanto, su legado, en lugar de mí. Esa noche me fui y juré no volver jamás. Ahora estaba allí, acercándole la cuchara de sopa a las manos como si nada hubiera pasado, aunque en realidad todo había cambiado. Saqué mi libreta de notas, la misma que llevaba siempre conmigo, y escribí una lista, la gasolinera Conoco, nuestra antigua casa, la señora Callahan de al lado, los registros del hospital, la oficina legal donde se habían firmado aquellos documentos. Las pruebas debían encontrarse en algún lugar. Esbocé un plan como si fuera un caso de un cliente, orden de protección, tutela de emergencia, cadena de custodia para archivos digitales. Cuando insistí, ella finalmente susurró, no indagues demasiado, no lo hagas enojar. Sus dedos se aferraban al vaso de poliestireno con los nudillos blancos. Comprendí que no se trataba solo de miedo, sino de control, de una jaula interior. Pero las jaulas tienen cerraduras, y toda cerradura puede abrirse. Ordené la habitación, corrí las cortinas contra la grisácea mañana, y la lámpara arrojó un círculo tenue de calor sobre la cama donde ella se hundió en un sueño intranquilo. Pensé en los vecinos, en los documentos, en aquella casa que ya no sentía mía. Entre esas sombras tenía que estar la verdad. Mientras recogía sus cosas encontré su billetera de cuero gastada. Dentro, doblado entre recibos, había un pequeño planificador de papel. El aire se me atascó en la garganta al abrirlo por una página de hacía 2 meses, en su letra redondeada estaba escrito Montana Heritage LLC, transferencia de propiedad, con un número de referencia, el nombre de un abogado, y junto a ello un recibo rasgado de una notaría. El primer hilo. Prueba de una transferencia que ella no podía haber entendido del todo, hecha bajo coacción. Prueba de que lo que Jet buscaba no era solo obediencia, sino todo. Deslicé la evidencia en mi bolsillo, su peso arrastrándome hacia adelante. La tormenta casi nos había sepultado, pero en su estela había dejado un rastro, y pensaba seguirlo hasta el final, por profundo que fuera. La casa Kane se veía más pequeña de lo que recordaba, aunque aún conservaba esa falsa fachada de estabilidad, el tipo de lugar que pretende lucir respetable desde afuera.
La pintura de los tablones estaba desgastada, el porche mantenía la misma mecedora de mi infancia, y las cortinas brillaban débilmente con una luz amarilla que no transmitía calor alguno. Dentro, el aire olía a desinfectante, como si alguien intentara borrar a la fuerza lo que allí permanecía. El pasillo me detuvo en seco. Cada pared estaba cubierta de fotografías, Jet con su uniforme de fútbol, Sienna en galas benéficas, su hija Luna sonriendo con lazos en el cabello. Mis ojos recorrieron los marcos y en ninguno me encontré. Sabía dónde debía estar, en las esquinas de los retratos familiares, pero había sido recortado, eliminado como si nunca hubiera existido. Una fotografía de Pascua de 1999 tenía un borde afilado, el lugar donde yo había estado había sido cortado con limpieza. Levanté mi teléfono y capturé cada imagen. La prueba de una eliminación seguía siendo prueba. Me arrodillé frente al armario de almacenamiento bajo la escalera. El polvo cubría las cajas de cartón apiladas, pero una estaba marcada con rotulador negro, 1999 Alexander. El pulso se me aceleró cuando la abrí. Dentro encontré fragmentos de mi historia tratados como simples desechos. Mi diploma de secundaria, la carta de aceptación de la universidad, recordaba cómo habían sido rasgados en dos y alguien los había vuelto a pegar con cinta, como burlándose de mis recuerdos. Entre los papeles también había una tarjeta de cumpleaños con un orgulloso de ti escrito en letras grandes, pero sin firma alguna. Coloqué todo con cuidado de nuevo en la caja y la saqué para fotografiar su contenido, intentando mantener la respiración estable. La cocina olía levemente a cloro. Abrí cajones hasta encontrar lo que buscaba, un recibo arrugado de un despacho legal local, con la firma de mi madre al pie, acompañado de las palabras transferencia de propiedad, Montana Heritage LLC. Tomé fotografías y las subí de inmediato a la nube. Aquella nube se había convertido en mi póliza de seguro, una de la que no podía prescindir. Fue en la sala de estar donde aguardaba la verdadera revelación. Un jarrón decorativo en el estante parecía fuera de lugar. Detrás, fijado con precisión contra la pared, descubrí un pequeño dispositivo disfrazado de vigilabebés, pero orientado hacia la cocina. Retiré la tarjeta de memoria, la inserté en mi portátil y presioné reproducir. La pantalla se iluminó con imágenes granuladas, allí estaba Jet, alto, sereno, pero con el rostro deformado por la ira. Mi madre estaba junto al mostrador, diciendo algo inaudible, y de pronto la mano de él cruzó el aire y le golpeó el rostro. Ella se desplomó contra el suelo, su cabeza golpeando el borde del mesón. En ese momento Sienna pasó con expresión vacía, y con un gesto rápido ajustó la cámara para que captara con claridad las consecuencias antes de alejarse. La marca de tiempo indicaba exactamente las 9:03 de la noche de la tormenta. El aire se me volvió cuchillas en los pulmones. Ya no eran susurros ni medias verdades, era un registro innegable de violencia. Una voz me sobresaltó, no puedes evitarlo, ¿verdad? Sienna estaba en el umbral, con una bata de seda ceñida a la cintura y una taza de café colgando de su mano, como si me hubiera observado todo el tiempo. Su tono era divertido, pero sus ojos tenían un filo duro. Desapareces durante años, abandonas a tu madre, y ahora irrumpes como si fueras un salvador, es patético. Activé la grabadora de mi teléfono y mantuve la calma. Lo patético es fingir que esto es normal. Lo que vi esta noche se sostendrá en un tribunal. El abuso no se borra con lejía. Ella sonrió con desdén. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Tú fuiste el que huyó. Jet construyó esta familia, no tú. No respondí. Deslicé la tarjeta de memoria de nuevo en mi bolsillo, ya sincronizada en la nube. Mi trabajo allí había terminado. Antes de salir, eché un vistazo al escritorio de Jet. Entre contratos desordenados encontré uno con el título Acuerdo de Consultoría, firmado con las iniciales CH. Mi instinto me dijo que se trataba de Caleb Holt, el empresario del que había escuchado hablar a los vecinos. Lo anoté en mi cuaderno. El simbolismo me pesaba mientras me alejaba, la fotografía con mi rostro recortado, la cámara oculta a plena vista, habían intentado borrarme, ocultar su dolor, pero la verdad siempre encuentra el modo de mirar de vuelta, incluso desde las sombras. Esa noche, en el motel, renombré el archivo de video como Marjorie Rewind 40, evidencia y subí múltiples copias. Luego, sin escribir palabra alguna, envié a Jet una imagen fija del metraje, su mano alzada contra la mejilla de ella. Sin explicación, sin mensaje, solo la prueba de que lo había visto todo. Una declaración silenciosa de que la lucha había comenzado. De regreso en el Moonlit Inn, las horas se arrastraban pesadas.
La caldera gemía contra el frío y la sopa que había calentado para mi madre llenaba el aire con el sabor metálico del caldo enlatado, aunque ella apenas la probaba. Sentada al borde de la cama, con la manta hasta la barbilla, mantenía la vista fija en el suelo, como si mirarme pudiera desencadenar algo que no pudiera detener. Coloqué mi portátil sobre el escritorio y abrí el video de la casa Kane. Cuando giré la pantalla hacia ella, sus manos se alzaron a la boca y un sollozo ahogado escapó antes de obligarse a callar. No pasó así, murmuró rápido, sacudiendo la cabeza, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Me confundí, me caí, lo demás lo imaginé. Me agaché frente a ella, tomándole la mano con firmeza. Ya no tienes que justificar nada. No estás sola. Estoy aquí ahora, y no me marcharé de nuevo. Sus hombros temblaron y por un instante volvió a aparecer la mujer que había conocido antes de que todo se agriara, antes del favoritismo, las peleas, los años de silencio. Entonces su voz se quebró, dijo que si no firmaba los papeles se llevaría a Luna. Dijo que la enviaría a un lugar donde nunca podría encontrarla. ¿Qué se suponía que debía hacer? Las palabras cayeron como un golpe seco. Ya no era solo su seguridad lo que estaba en juego. Luna, mi sobrina de 8 años, estaba atrapada en el centro. Jet había amenazado con usar a su propia hija como moneda de cambio. Tragué la rabia que me ardía en la garganta y contuve la voz. No la va a llevar. No mientras yo esté aquí. Llamé a Riley Parker, una trabajadora social de confianza en Billings, y le conté todo. Hablamos de tutela de emergencia, órdenes de protección, medidas inmediatas para resguardar tanto a mi madre como a Luna. La voz de Riley era firme, si podía presentar la evidencia, el tribunal escucharía. Por primera vez en años sentí que el impulso se inclinaba a mi favor. Pero al volver a mi portátil para redactar la solicitud, la pantalla titiló. Líneas de código corrieron como relámpagos y, de pronto, todo desapareció. Los documentos en los que había trabajado se desvanecieron. Probé con las copias de seguridad, solo para verlas disolverse ante mis ojos. El pulso me martillaba. Aquello no era un accidente. Mi ordenador había sido comprometido. Corrí diagnósticos, pero el resultado era innegable, alguien me había borrado por completo. Mi caso estaba siendo eliminado antes siquiera de existir. Sabía con exactitud quién tenía los recursos y la motivación. Jet no estaba esperando abogados ni órdenes judiciales, ya se había metido en mis archivos, borrando los cimientos antes de que pudiera construirlos. La habitación se estrechaba, la caldera golpeaba como un corazón fuera de compás. Mi madre permanecía en silencio, la sopa intacta, los ojos vidriosos, como si la rendición fuese su única salida. Entonces comprendí que no podía librar esta batalla solo. Cerré el portátil, exhalé despacio y tomé una decisión. Había una persona capaz de equilibrar el terreno, Declan Walsh, un viejo amigo de Bousman, de esos que saben encontrar la grieta en cualquier cortafuegos y forzarla hasta abrirla. Me puse el abrigo y me senté en el borde de la cama, mirándola. Descansa. Mañana todo cambiará. Mientras ella caía en un sueño superficial, salí al pasillo. Afuera la tormenta se había calmado, pero dentro de mí apenas comenzaba. El Rusty Spur olía a humo rancio y a whisky barato, un lugar donde los secretos se adherían a las paredes de madera. Los letreros de neón zumbaban levemente, un viejo jukebox reproducía una canción country que nadie escuchaba. Varias cabezas se giraron cuando entré, miradas fugaces que decían que allí los forasteros siempre eran notados. Mantuve las manos en los bolsillos, el teléfono listo para grabar, y avancé hasta la barra. Allí estaba Caleb Holt, sosteniendo un vaso de bourbon. Se veía más envejecido de lo que recordaba, aunque aún mantenía ese aire de suficiencia de quienes han cerrado demasiados tratos en habitaciones a puerta cerrada. Sonrió al verme, como si hubiese esperado este encuentro. Mira quién regresa, el hijo pródigo, dijo alzando el vaso. ¿A qué debo el honor? Pedí un café que sabía a ceniza, más para tener algo en la mano que para beberlo. Vengo a preguntar por Montana Heritage LLC, solté sin rodeos. Su expresión no se alteró, pero sus ojos se estrecharon. Giró el vaso, observando cómo el ámbar capturaba la luz tenue. Cuidado, muchacho, no sabes en lo que te estás metiendo. Sé lo suficiente, respondí firme. $200,000 fueron retirados de la cuenta de mi madre sin su consentimiento, con su firma falsificada, y tu nombre aparece siempre en los márgenes. Caleb soltó una risa baja y helada. ¿Crees que eres el primer Kane en escarbar en los asuntos familiares? Jet tiene amigos poderosos, de esos a los que no les gusta que los molesten.
Se inclinó, el aliento cargado de whisky. Hazte un favor, aléjate. Sentí el botón de grabación bajo mi pulgar, como si así pudiera atrapar cada sílaba. Eso no va a suceder. Su mandíbula se tensó. Tal vez el alcohol le aflojaba la lengua, o tal vez buscaba intimidarme, pero la verdad se le escapó. ¿De verdad piensas que Jet lo hizo solo? Yo recibí el 20% por hacer desaparecer cosas, papeles, firmas, problemas como tu madre. Aquí todos reciben su parte. Era la confirmación, clara y demoledora. El estómago se me revolvía, pero mantuve el rostro imperturbable, negándome a mostrar satisfacción. La voz de Declan zumbó en mi auricular con tono cortante: he rastreado la transferencia. Los 200.000 entraron directamente en Heritage LLC y luego los fragmentaron en sumas pequeñas. Es una prueba sólida de abuso financiero. Antes de que pudiera responder, el hombre en el taburete contiguo se inclinó hacia mí. El ala de su gorra ocultaba su rostro. Te siguen, murmuró en voz baja. Te vigilan desde el motel. Ten cuidado. Los vellos de mi nuca se erizaron. Miré alrededor, cada sombra se volvió amenaza. Guardé el teléfono en el bolsillo, me levanté y salí sin terminar el café. El aire nocturno me golpeó el rostro con crudeza. Atravesé el aparcamiento, mi todoterreno descansaba bajo una farola parpadeante. Al acercarme, vi las grietas en forma de telaraña en el parabrisas, el cristal brillando bajo la luz. Un papel doblado estaba encajado bajo el limpiaparabrisas. Lo tomé, 2 palabras en letra tosca. Apártate. Me senté al volante con la nota temblando en mi mano. No era una advertencia sutil, querían intimidarme, silenciarme. Lo único que consiguieron fue afilar mi determinación. El tribunal de Billings era un bloque de piedra fría bajo luces fluorescentes. Para cuando entramos en la sala de audiencias, la prensa ya se agolpaba fuera, las cámaras parpadeando como un relámpago incesante. Dentro, el aire era espeso, inmóvil, cada tos resonaba contra el techo alto. Mi madre se sentó a mi lado, las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Cuando el juez entró, me puse de pie. Mi voz fue firme, guiada por los años de práctica en salas como aquella, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Expuse las pruebas una por una, el video de la cámara oculta mostrando la mano de Jet golpeando a nuestra madre, el mensaje de voz donde su amenaza era nítida, los formularios notariales de transferencia, el testimonio de la señora Callahan, los registros financieros que Declan había sacado a la luz. Pieza por pieza, coloqué su crueldad frente al juez. Jet se sentaba frente a mí, impecable en un traje hecho a medida, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo de rabia tras una sonrisa apenas contenida. A su lado, Sienna, impecable en un vestido elegante, cruzaba las piernas con la expresión de quien se siente intocable. Cuando les tocó hablar, la voz de Jet resonó suave, ensayada. Mi hermano siempre me ha resentido. Está manipulando a nuestra madre, torciendo su confusión en mentiras. Esto no es más que venganza. La mirada del juez se posó en mi madre. El silencio se volvió insoportable. Temí que se replegara de nuevo, negando todo. Pero entonces se levantó, los hombros temblando, la voz quebrada pero clara: he terminado con el silencio. Durante años creí que el dolor era amor, me convencí de que lo merecía, pero ya no. Mi hijo me lastimó, me lo arrebató todo, y no se le puede permitir hacerlo otra vez. La sala contuvo el aliento. Entonces sonó el audio preparado por Declan a través de los altavoces, su trabajo rastreando una llamada privada. La voz de Jet llenó el tribunal, fría y venenosa: es una carga, si se congela ahí afuera, que así sea. Las palabras partieron el aire como un látigo. El rostro de Jet perdió el color mientras la multitud contenía la respiración. Antes de que el juez pudiera hablar, Sienna se inclinó hacia él, olvidando dónde estaba. Su susurro quedó atrapado por un micrófono abierto: ¿borraste el buzón de voz como te dije? Otro oleaje de exclamaciones recorrió la sala, los reporteros garabateaban frenéticamente, el público murmuraba. El juez golpeó con fuerza el mazo, devolviendo el orden. Su fallo fue rápido y firme: me concedía la tutela temporal de mi madre, emitía una orden de restricción de emergencia contra Jet y Sienna, y ordenaba una investigación completa sobre Montana Heritage LLC. Las palabras resonaron como un trueno, finales e inquebrantables. La máscara de Jet se resquebrajó, permanecía rígido, atónito, mientras la compostura de Sienna se desmoronaba, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Mi madre se dejó caer en la silla, las lágrimas resbalándole por las mejillas, no de miedo esta vez, sino de alivio.
Cuando la sesión concluyó, los reporteros se abalanzaron sobre nosotros, micrófonos empujados hacia mi rostro, cámaras parpadeando, preguntas gritadas. La protegí como pude, pero incluso yo no pude ignorar el sonido que se elevaba más allá de las puertas del tribunal. En las redes sociales ya se expandía una frase como fuego, freeze horror. Para cuando salimos, el coro del público llenaba el aire. Desconocidos alzaban carteles, voces al unísono no en juicio, sino en solidaridad. La lucha ya no era solo mía. El silencio había sido roto y el mundo, al fin, escuchaba. Las luces del estudio eran cegadoras, más duras que cualquier lámpara de tribunal o reflector policial que hubiera enfrentado. Lavaban el escenario con un resplandor estéril, despojando cualquier posibilidad de ocultarse. Afuera, frente al edificio del Montana Chronicle, la multitud se había reunido por cientos, sosteniendo pancartas hechas a mano, coreando en oleadas que subían y caían como mareas. Freeze Horror se había propagado más allá de Billings, más allá de Montana, incendiando el país entero. La historia ya no era solo mía ni de mi madre, pertenecía a todos los que habían sido silenciados en sus propios hogares. Tessa Brooks estaba frente a mí, serena, con sus notas apiladas pero intactas, no las necesitaba, la historia avanzaba por sí sola. Alexander, comenzó, su voz atravesando la tensión, llévanos de vuelta a esa noche, ¿qué viste cuando encontraste a tu madre? Las cámaras giraron, enfocando mi rostro en primer plano. Inspiré hondo. Conduje más de 200 millas en plena ventisca. Cuando llegué, ella estaba afuera de una gasolinera, descalza, temblando, con el rostro cubierto de moretones. Y no fue un accidente. Mi hermano y su esposa la pusieron allí. La golpearon y la arrojaron a la tormenta. Habría muerto congelada si no la hubieran encontrado. Eso no es familia, eso es crueldad. Un silencio pesado cayó sobre el estudio, tan intenso que incluso a través del cristal podía escuchar el murmullo inmóvil de la multitud afuera. Tessa sintió y activó el monitor. En la pantalla apareció mi madre, sentada en la silla del motel, la voz temblorosa. Antes creía que el dolor significaba amor, confesaba, aferrando la manta contra sus hombros. Pensaba que si lo soportaba, él se quedaría. Pero me equivoqué. Sus palabras abrieron una grieta en todos. El aire se me atascó en el pecho mientras la audiencia contenía la respiración, aquel silencio era más poderoso que un aplauso. Entonces llegó el sonido que lo cambió todo. La filtración de Declan, programada con precisión, se difundió por los altavoces, la voz de Jet, baja, venenosa, resonó en la transmisión. Es una carga. Si se congela ahí afuera, que así sea. El efecto fue inmediato. Los reporteros estallaron en tecleo furioso, las cámaras destellaban, las exclamaciones retumbaban y afuera los cánticos crecían, más fuertes, más airados. Mis puños se cerraron, el pulso golpeándome las sienes. El país escuchaba la verdad, sin filtros. Como si no bastara, la voz de Siena se deslizó en la emisión, atrapada por un micrófono abierto más temprano ese mismo día, te dije que borraras el buzón de voz. Sus propias palabras la delataban, confirmando la conspiración para encubrirlo. La audiencia rugió indignada, la multitud golpeaba los ventanales del estudio. Y en medio de todo, una alerta de última hora apareció en la pantalla, Montana Heritage LLC, el orgullo de Jet, había colapsado. Un contrato millonario cancelado, los inversores retirando su dinero, Kellogg Holt desvinculando su participación, todo bajo investigación federal por fraude y explotación de ancianos. El estudio vibraba con la sorpresa. Incluso Tessa, siempre compuesta, arqueó las cejas incrédula. Yo permanecí inmóvil, cada nervio encendido, como si la corriente eléctrica me recorriera entero. La verdad ya no era un peso que cargaba solo, estaba afuera, irreversible, imparable. Las luces brillantes sobre mi cabeza ya no se sentían como un interrogatorio, eran como el sol. Cuando el segmento terminó, supe que nada volvería a ser igual. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido brillaba en la pantalla. Es hora de que desaparezcas. No era un farol escrito en un papel arrugado, era una amenaza con intención real. Mi historia había llegado a la nación, y ahora las consecuencias me alcanzaban a mí. Marzo trajo un deshielo lento, la nieve retirándose en bancos de lodo a lo largo de las carreteras. Conduje de regreso a la casa Kane, acompañado por un alguacil y con la orden judicial en mi maletín. La casa se veía igual desde afuera, pero por dentro estaba vacía, como un escenario después de caer el telón. El olor a desinfectante impregnaba las paredes, áspero e inútil, como si fregar pudiera borrar lo que allí había ocurrido.
Crucé la puerta con la orden en mano. Este era el momento que había esperado, no venganza, sino cierre. Los documentos me otorgaban la tutela permanente de mi madre y de Luna, además de la restitución que Jet había sido obligado a pagar. La familia que él afirmaba haber construido ahora pertenecía a las mismas personas que había intentado destruir. Jet ya estaba dentro, caminando de un lado a otro, con el traje arrugado, el cabello revuelto y los ojos ardiendo. «¿Crees que has ganado?», escupió. «Tú destruiste a esta familia, la destrozaste». Le respondí con calma: «No destruí nada, estoy reconstruyendo lo que tú rompiste». Entonces se oyó la voz más pequeña de la habitación, Luna, de pie en lo alto de la escalera, aferrada a la barandilla. Su voz temblaba, pero se escuchó clara en el silencio. «Quiero vivir con el tío Alexander. Estoy cansada». El peso de esas palabras cayó como una piedra. El rostro de Jet se quebró, la furia transformándose en algo frágil y desesperado. Se lanzó hacia ella, pero los alguaciles lo contuvieron. Forcejeaba, gritando: «Es mía, no puedes quitármela». La puerta principal se abrió y más agentes entraron. Había violado la orden de restricción en el instante en que intentó acercarse a mi madre y a Luna. Lo esposaron mientras él gritaba con la voz rota de ira. Siena permanecía inmóvil, los ojos vacíos, las lágrimas corriéndole el rímel por las mejillas. No dijo nada mientras se llevaban a su esposo, y su silencio resonó más fuerte que los alaridos de él. Durante el registro, un agente gritó desde el sótano. Subieron un disco duro oculto bajo una tabla suelta del piso, cubierto de polvo. Al acceder lo reveló contratos, documentos falsificados y una lista de nombres más allá de mi madre, otras víctimas ancianas a quienes les habían arrebatado la vida de la misma manera. El caso ya no era solo sobre mi familia, se había destapado una red criminal, con Jet en el centro. Ese hallazgo selló su destino. Enfrentaría no solo un juicio civil, sino también cargos criminales, con la perspectiva de años en prisión. Siena, despojada de su prestigio social y sus conexiones, se desvaneció en el aislamiento. Caleb Holt fue expulsado del Consejo de Bienes Raíces, enfrentando también sus propios cargos federales. La telaraña entera se desmoronaba. Para nosotros, la sanación comenzó en una casa de alquiler en una calle tranquila de Billings. Las paredes eran lisas, las habitaciones pequeñas, pero la luz entraba por las ventanas con un calor que no habíamos sentido en años. Mi madre plantó narcisos con Luna en el patio trasero, arrodillada sobre la tierra húmeda, las manos cubiertas de barro. «Florecerán incluso después de los inviernos más fríos», le dijo una tarde. Encontré una carta doblada con cuidado sobre la mesa de la cocina, escrita con la letra de mi madre: «Nunca dejaste que me congelara 2 veces. Elegí mal antes, lo veo ahora. Perdóname». No necesité leerla otra vez, su significado vivía en la manera en que ahora me miraba, en la foto familiar de 1999 que había colgado sobre la repisa, esta vez con mi rostro incluido. Continué mi labor, ya no solo como abogado, sino como defensor. Correos llegaban de todo el estado, de desconocidos escribiendo: «Yo fui tu madre alguna vez» o «Gracias por darme voz». Cada mensaje me recordaba que esta lucha era más grande que una sola familia. Una mañana de marzo, me quedé de pie en el porche con una taza de café. El aire era fresco, pero no cruel. Los niños caminaban hacia la escuela, su risa flotando en la brisa. En el jardín, Luna corría detrás de los primeros brotes verdes de narcisos que rompían la tierra. Mi madre observaba desde la ventana, con los ojos suavizados y una sonrisa tenue en los labios. La nieve se derretía en parches sobre el césped, y los pétalos amarillos se desplegaban tercos y brillantes. Casi en un susurro, me escuché decir: «La familia no es solo sangre, son los que te ayudan a sanar». Y con eso la historia se cerró, no con venganza, sino con renovación. La tormenta había terminado, lo que quedaba era el florecer de la primavera, frágil pero feroz, una promesa de que incluso lo congelado puede volver a la vida. Cuando miro atrás, a veces todo parece irreal. Revivo el trayecto en la ventisca, la nieve devorando la carretera, el silencio oprimiéndome el pecho. Recuerdo el instante en que vi a mi madre afuera de aquella gasolinera, descalza, magullada, temblando, y como algo dentro de mí se abrió en 2. Esa imagen nunca me abandonará, fue el momento en que comprendí que el silencio puede matar tan certeramente como la violencia, y que el costo de mirar hacia otro lado siempre es demasiado alto. Durante años cargué resentimiento contra mi madre, odié la manera en que favorecía a Jet, cómo desestimaba mi dolor, cómo me borraba del retrato familiar. Me juré que nunca regresaría. Y sin embargo, cuando llegó la llamada, fui.
Ese viaje no fue solo para salvarla, fue para enfrentar todo lo que había enterrado. El niño que fue empujado por las escaleras, encerrado en la nieve, tildado de demasiado sensible, me acompañó toda esa noche, sentado a mi lado en el coche. No conducía solo para rescatarla a ella, conducía también para rescatar la parte de mí que había sido silenciada durante décadas. La gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mi hermano, si en algún rincón de mi mente desearía haber dejado las cosas como estaban. La respuesta es simple, no. La familia no se define por la sangre si esa sangre busca destruirte. La familia no se trata de obligación si esa obligación es utilizada como un arma. La familia es quien permanece contigo en la tormenta, quien calienta tus manos cuando están congeladas, quien te dice la verdad cuando las mentiras parecen más fáciles. Bajo esa definición, mi familia ya no son los antiguos Kane. Mi familia es mi madre, que por fin encontró el valor para admitir el abuso. Mi familia es Luna, que tuvo la fuerza de hablar cuando se le exigía silencio. Mi familia son todos los desconocidos que me escribieron, yo fui tu madre una vez o conozco tu dolor. Eso es familia, reconstruir, sanar, elegir estar juntos. Esta historia no es solo mía. Pertenece a toda persona a la que alguna vez se le dijo que callara. Pertenece a cada víctima que se convenció de que el dolor era amor. Pertenece a todos los que fueron borrados de su propia fotografía, recortados de su propia historia, a quienes les dijeron que no pertenecían. Quiero que sepas que sí perteneces. Que tu historia importa, que tu voz importa, aunque tiemble, aunque se quiebre, aunque llegue tarde en la noche después de años de silencio, sigue importando. Hay una tentación en relatos como este de pintar la justicia como algo limpio, de imaginar que cuando cae el mazo del juez todo queda arreglado. La verdad es más complicada. La justicia es desordenada, la sanación es lenta, las cicatrices permanecen. Mi madre aún carga con el peso de sus decisiones. Luna todavía se despierta de malos sueños. Y yo sigo luchando contra la ira que llevé tantos años. Pero avanzamos. Estamos plantando narcisos en la tierra que se deshiela. Estamos dejando entrar la luz en habitaciones que alguna vez solo olían a cloro y miedo. No somos perfectos, pero somos libres. Si me estás escuchando, si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves algo contigo, el silencio es la mayor arma del abusador. Romperlo es el comienzo de todo. Yo no quería contar esta historia. No quería revivir el frío, los moretones, la vergüenza. Pero si compartirla significa que una sola persona encuentra la fuerza para salir de las sombras, entonces valió cada palabra. Gracias. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.